Hoy estamos 23 de mayo del 2024. Como bien señalaba el profe, justamente hoy el gobierno del presidente Daniel Noboa cumple 6 meses en el poder y el mandatario 6 meses desde que asumió el manejo y el control del poder político en nuestro país. 6 meses en los que vale la pena también preguntarnos cuánto ha cambiado el país, para bien o para mal, o si seguimos prácticamente igual de como veníamos desde la etapa de gobierno anterior, liderada por el señor Guillermo Lasso y la gente de Creo. Hay algunas cosas que vale la pena referirse, a las que vale la pena referirse y que quisiera también compartirlas con ustedes durante el análisis y el comentario de este día jueves. Por cierto, mañana 24 de mayo el presidente tendrá que entregar su informe a la nación, a todo el país y en el pleno de la Asamblea Nacional, ¿no? Ayer durante la entrevista con la legisladora Alexandra Castillo, mencionaba un hecho, digamos que se conoce de manera extraoficial, de que los legisladores que integran la bancada de la Revolución Ciudadana no asistirían. Digamos, de esto lo sé, lo conozco de manera extraoficial, no sé si finalmente serán todos, serán algunos, pero de lo que entiendo hay como una postura de no asistir. Algunos de la bancada del PSC estarían pensando lo mismo, a pesar de que todavía mantienen esa condición de ser una organización política más cercana o aliada al gobierno y al presidente Noboa. De hecho... Ya, gracias. Gracias a Javi, que me estaba pasando compartiendo un dato. A pesar de que Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Social Cristiano, mantiene una relación muy cercana al presidente, pues habría algunos legisladores del PSC que estarían pensando también, entiendo, no asistir, y los señores de la bancada de Construye, que también parece que están analizando ahora mismo su presencia durante este evento. Digamos, es como parte de la cultura política de este país, ¿no? Que los partidos de oposición no asistan o no acudan a los informes de la nación. Más allá de que es una sesión más del Pleno de la Asamblea, a la cual deberían asistir independientemente de cuál sea su postura coyuntural, ¿no? Es una sesión más de la Asamblea, solo que en esta ocasión, la del 24 de mayo, pues tienen que recibir el informe a la nación del presidente, pero no deja de ser una sesión más de las que tienen cada semana los legisladores. Así que, pues, digamos, el país entero, no solamente los 137 asambleístas, sino los 18 millones de ecuatorianos, estaremos pendientes de cuál va a ser el mensaje y el informe que entregue el señor Noboa al país. Yo, por lo menos, sí creo que muchos de ustedes les pasará lo que a mí, que tienen una enorme cantidad de dudas, de inquietudes con respecto de qué es lo que le va a presentar al país el presidente Noboa. Yo sí tengo, digamos, una enorme inquietud. No sé si el informe a la nación del presidente Noboa se vaya a reducir a esos discursos de 5, 6, 7 minutos a los que nos ha acostumbrado en estos 6 meses, ¿no? Un poquito más desde que apareció en la vida pública del país. Digo, para los resultados que hay, capaz 16, 7 minutos resulta siendo demasiado tiempo, ¿no? O capaz, como nos
han pretendido vender a través de esa campaña publicitaria con la cual he sido tan tosudo, insistente, capaz ustedes ya deben estar hasta aburridos que lo repita todos los días, pero que es muy invasiva. 7 minutos le va a ser insuficiente y va a necesitar, no sé, de 1 hora, 2 horas para decirnos todas las maravillas que ha hecho durante el último periodo, ¿no? O durante la última etapa esta de 6 meses en la que ha estado al frente del gobierno. Pero a mí sí me parece que debemos plantearnos como país esa inquietud de, bien, asistimos a una elección excepcional el año pasado, hubo la muerte cruzada, por ese efecto debíamos elegir un nuevo gobierno para completar lo que faltaba o restaba del periodo hasta mayo del 2025. Veníamos de cerrar una de las etapas más violentas en la historia del país, el año más violento en la historia del país, 2023. Me parece que superando las 3.000 muertes violentas al año. Y cuánto a partir de ahí, del 23 de noviembre en que asume el poder el señor Daniel Noboa, cuánto ha cambiado el Ecuador. Creo que sí vale la pena cuestionarnos, creo que sí vale la pena preguntarnos si este país es tan distinto del que nos dejó Guillermo Lasso. Y si ustedes me preguntan a mí, sin profundizar mucho en cada uno de los aspectos, porque además no podemos reducir todo el ejercicio de lo que es gobernar un país, un estado, al solo tema de la seguridad. Me parece que la cosa está igual y en algunos aspectos yo creería que incluso peor. Y esto tiene que ver con un asunto en particular, sobre el cual también me parece que lo hemos conversado en varias ocasiones con ustedes. Y tiene que ver o se relaciona con la falta de equipo, ¿no? Con la falta de personas que estén preparadas para el ejercicio del poder. Ustedes recordarán que durante la época de la campaña, previa a la elección, hubo una declaración, yo lo recuerdo bastante bien, y quisiera atarlo además con algo que nos dijo uno de los invitados de las entrevistas en esta semana, que de paso creo que no les cae muy bien porque por los comentarios que hacían en el chat que los iba leyendo. Durante la etapa de la campaña, en el 2023, Santiago Basabe, analista, académico, profesor de Flaxo, analista político, desapasionado, por cierto, yo le tengo mucho respeto, valoro las lecturas que hace de la política el doctor Basabe, más allá, digamos, de la posición o postura ideológica que él pueda adoptar, que además es absolutamente respetable, pero me parece que fuera de aquello, los análisis que hace son bastante desapasionados y me parece que incluso muy apegados a la realidad y la coyuntura de este país. Y él en esa etapa de campaña electoral presidencial excepcional del 2023 decía: para gobernar un país como el Ecuador se requiere de no menos de un equipo conformado por 400 personas, preparadas en distintas áreas, en tema económico, educación, salud, administración pública, defensa, seguridad, justicia, bienestar social, en fin. Él decía, para gobernar un país como el Ecuador se necesita de no menos de unos 400 nombres que estén muy bien preparados y que estén absolutamente capacitados como para asumir el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, la Secretaría de la Administración Pública, en fin.
Algo parecido dijo en la entrevista que le hacíamos el pasado lunes Francisco Jiménez, y él, digamos, también lo debe conocer de la misma manera porque fue parte justamente de un equipo de gobierno. De un gobierno que tampoco llegó con equipo, tanto es así, y yo se lo mencionaba eso, que Guillermo Lasso cuando tenía que hacer cambios o incorporaciones a su gabinete y veía que no había de dónde, echaba mano de su bloque de legisladores, y un bloque de legisladores que eran 12. Entonces de ese bloque de legisladores sacó a Jiménez como ministro de gobierno, al propio Diego Ordóñez como secretario de seguridad, que ya saben ustedes que la suma de Ordóñez fue nula, ¿no? ¿Qué sabe Ordóñez de seguridad? Lo hemos hablado un millón de veces con ustedes, pero lo sacó de la asamblea para ponerlo en la Secretaría de Seguridad. Hubiera sido peor que lo encargue al Ministerio de la Mujer a Ordóñez, ¿no? Pero bueno. Y después lo sacó a este señor Flores, me parece que ahora creo que es dirigente del partido, creo, para ponerlo ahí, encargarle de alguna cosa, no me acuerdo ni qué era, una secretaría, alguna consejería de gobierno, alguna cosa por el estilo. Porque no tenía un equipo, porque no tenía esas 400 personas de las que hablaba Santiago Basabe que se necesitaban para gobernar un país. Decía también Basabe en esa época que la única organización política que tenía esa capacidad era justamente la Revolución Ciudadana, pero finalmente eso a la gente y a los electores, a los votantes no les terminó importando, y por sobre lo que decidieron es porque había una campaña publicitaria súper llamativa, impactante en los TikToks, esos TikToks para los cuales es muy bueno el presidente Noboa, y no se diga todavía mejor su esposa, que ahora utiliza los balcones del Palacio de Carondelet, las terrazas de Carondelet, los espacios de Carondelet para grabar los TikToks. Ayer ustedes habrán visto un video que circuló en redes sociales que me parece que es tomado desde alguna de las cúpulas de la creo que es desde la catedral donde le hacen el video a la señora Balbonesi, ¿no? En donde se la ve a ella con su equipo de comunicación grabando los TikToks. Y eso a la final al 52% de electores en este país les gustó. Debe haberles gustado también, por supuesto, que ofrezcan subir las pensiones jubilares, el empleo joven, que iba a reducir el costo de la vida, que nos iba a convertir en una pequeña Suiza, ¿no? Debe haberles gustado mucho los ofrecimientos de campaña también, y a algunos otros les debe haber gustado las formas de hacer campaña, que no deja de ser igualmente importante porque eso termina impactando y mucho en una elección. Y como dice por acá doña Patricia a través de los comentarios en el TikTok, seguramente muchos habrán votado por eso, o muchas, porque les parecía guapo Daniel o les parecía lindísima Lavinia. O sea, es que de todo hay. De todo hay. Pero más allá de eso, de lo emotiva que puede ser una campaña, de lo eficiente o de lo útil que pueden ser los TikToks, el bailecito o el muñeco de cartón y lo demás, para gobernar un país necesitas de gente que esté absolutamente preparada como para asumir cada una de las carteras de Estado que te plantean una infinidad de retos. Retos que además están vinculados con especialidades. Y que al día de hoy, por la inacción que hay por parte del presidente y del gobierno en algunos aspectos, ustedes los conocen perfectamente bien. Yo, por ejemplo, digamos, el tema de ambiente es un caso particular, ¿no? No solo por lo que sucedió con el tema de Olón, sino por muchas otras cosas y una serie de exabruptos y desatinos y deslices que ha cometido la ministra Fritsch. Me imagino que ustedes compartirán la pregunta que me hago yo y que se harán muchos ecuatorianos también de ¿qué sigue haciendo la señora al frente del Ministerio del Ambiente? Pero no es solo ella. O sea, después de 6 meses de gobierno, de 6 meses en el poder, yo, por ejemplo, no sé quién es la ministra de Cultura. Tampoco sé qué está haciendo el Ministerio de Cultura para fomentar
algo tan importante dentro de una sociedad como lo es precisamente la cultura y el arte, en todas sus dimensiones, en todos los niveles. No tengo idea quién es, ni qué hace. No sé. Probablemente el Ministerio de Cultura no es pues el ministerio con el mayor presupuesto del gabinete, y tampoco es que para los 18 millones de ecuatorianos el tema cultural es debido a muerte. Ok, ya, digamos que es así. Para mí el tema cultural es sumamente importante. Es tan importante como el manejo de la economía, como el Ministerio de Finanzas o como el Ministerio de Educación. ¿Ya? De hecho, antes el Ministerio de Educación era Educación y Cultura. Decidieron separarlos, en fin. Hablemos de salud. Tengo entendido que el apellido del ministro de Salud es de Encalada. Acá no ha venido nunca. No le he visto dando entrevistas. Le he visto haciendo muchas relaciones públicas y las cuentas del Ministerio de Salud, lo he comentado con ustedes, siendo utilizadas también como plataforma para la señora Balbonesi, para las relaciones públicas de la esposa del presidente, a quien algunos medios de comunicación se les ha dado por llamar la primera dama. Pero más allá de eso, no tengo idea de qué está haciendo este gobierno por la salud de los ecuatorianos. No sé. Y así por el estilo, ustedes, me imagino, se preguntarán lo mismo que yo sobre el Ministerio del Deporte. ¿Qué está haciendo el Ministerio del Deporte más allá de haberse enfrascado en la bronca interna de la elección de la directiva del Barcelona, que creo que en eso se la pasó Guzmán un largo rato? No tengo idea en qué está el Ministerio del Deporte. Ya solucionó los problemas que estaban enfrentando los medallistas olímpicos para poder salir a las competiciones internacionales. No sé. ¿A qué están dedicados? Pues no tengo la menor idea. No se les escucha, no se les ve. Francamente no sé en qué andan. A propósito de una de las entrevistas del día de ayer, el Ministerio de Educación ya resolvió el asunto relacionado con el desayuno escolar. No era el presidente Noboa quien en época de campaña no solo estaba ofreciendo el desayuno escolar, sino incluso el almuerzo escolar. Bueno, ahora resulta que como le escucharon ustedes ayer al representante de la empresa La Factoría, 30 días de desayunos escolares hay. Y después no hay más. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación para tratar de resolver eso? O sea, creo que, muchas las inquietudes. Gracias, don Hernán. Agricultura. ¿Qué se sabe sobre el tema de agricultura? Tampoco, dice Hernán, no sé ni quién es el ministro. Yo tampoco sé quién es el ministro de Agricultura. ¿En qué andan? Informan, más allá de... A mí me han quedado tres cosas. La creación de... Además que todavía no logran ponerse de acuerdo en la cifra, si 25.000, si 50.000, si 60.000 o 105.000, que fue la última que dio el presidente en esta semana, pero que han creado 800.000 puestos de empleo. No sé. No, porque además si vemos, con ustedes mismos vimos hace una semana o semana y media, las cifras de la disminución de los afiliados al IES. No hay correlación entre lo que dice el presidente o su ministra de Trabajo y las afiliaciones al IES. No se compadece una cifra con la otra. Creación de empleo, el tema de la seguridad y el supuesto plan Fénix, del cual el gobierno del señor Noboa habla todos los días, y ya vamos a referirnos al último estado de excepción, por supuesto. Hablan de un supuesto plan Fénix que no sabemos si existe o no existe. Para mí está clarísimo que no hay plan Fénix. No hay. No sabemos de qué se trata.
Y como país hemos venido dando lo que se dice popularmente palos de ciegos, ¿no? Que son estas soluciones que tratamos de darle al apuro. Y claro, que son soluciones además costosísimas, como por ejemplo la de la consulta popular, que le costó al país 60 millones de dólares y que se vendía desde la época de Guillermo Lazo, con la consulta del 5 de febrero del 2023, como la solución para los problemas de inseguridad. Bueno, golearon. Me como el cuento. Golearon, 9-2. ¿Ya? Gracias, presidente, por ayudarnos a entender marcadores deportivos. 9-2 golearon. Los 9 goles que metió el gobierno en la consulta están relacionados con la seguridad. Ya golearon, ya ganaron la consulta. ¿Qué ha pasado en estos días? ¿Mm? ¿Qué hemos visto en estos días? Masacres en Manta, en Machala, en Montecristi, Durán, convertida en la ciudad más violenta del mundo, superando de largo a ciudades mexicanas que ocupaban los primeros lugares como las más inseguras y violentas del planeta. Hoy tenemos los ecuatorianos a Durán encabezando la lista de las ciudades más violentas del mundo. Asesinatos, sicariatos, duplicando la cifra de los sicariatos, de los secuestros y de las extorsiones, duplicando las cifras de secuestros y extorsiones en lo que va de este 2024, relación al año anterior, misma etapa transcurrida del año. Se han duplicado las cifras. Sin embargo, nos quieren vender una supuesta idea de que el gobierno ha logrado devolvernos la paz. Nada más falso que eso. Por acá me pasan un dato a propósito del tema del equipo que yo les decía. Es tan importante que un presidente o que un proyecto de gobierno dé justamente con un equipo para poder gobernar. Son 64 embajadas y misiones permanentes en el servicio exterior. Y el dato es que ha nombrado creo que a 20. O sea, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Y en Washington, Ecuador no tiene embajador o embajadora, después de la renuncia de Ivonne Baki, quien se trasladó a Francia. En Estados Unidos, el Ecuador no tiene embajador o embajadora, y Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Este dato, muchísimas gracias, importantísimo. De más de 60 delegaciones o misiones diplomáticas, apenas 20 se han designado. Es muestra de que no hay equipo. ¿Mm? Entonces les decía, me he quedado con el tema de la supuesta generación de empleo que no es verificable. No hay cifras que certifiquen y que respalden la tesis del presidente. No hay. El tema de la seguridad, sobre el cual me voy a extender en unos segundos. Y el otro es la inauguración de un puente que además creo que está hasta mal hecho. El puente sobre el río Lelia que une las provincias de Pichincha con Santo Domingo, en donde fue el presidente y mencionó en su discurso, cargado de bronca política en contra de la prefecta de Santo Domingo, mencionó algo que alguien fue y le chismeó. Y terrible además, ¿no? Que el chisme haya sido elevado a la categoría de política pública. Como lo de ayer, ¿no? Que sale una de las asesoras del presidente a decir que el esposo de una exfuncionaria de la vicepresidencia que renunció hace unas horas, sin decir ni quién es, ha presentado una denuncia en contra del presidente Noboa, y ya vamos a ver cómo lo del señor Guarderas en el Tribunal Contencioso Electoral, que empezó con la denuncia en contra de Pavel Muñoz, se les va a terminar convirtiendo en una gran bola de nieve y en contra a todos los que aplaudían y respaldaban la denuncia de Guarderas.
si el Tribunal Contencioso Electoral no le pone un freno y no le pone un pare a esta denunciología como la que ha liderado Guarderas. Ahora se van a venir denuncias a granel por montones, como esta última que acaban de presentar en contra de Novoa. Vamos a ver si los señores del Tribunal Contencioso son tan rigurosos y tan severos además al momento de tramitarla como lo fueron con el alcalde de Quito. Deberían ser así en todo, o ponerle un freno, un pare a esta situación y decirle, oye, la verdad es que se nos fue un poco la mano a ti y a nosotros y vamos a sentar un pésimo precedente, ¿no? para futuro. Entonces no puede ser posible que el presidente esté reproduciendo chismes porque alguien vino y le dijo, oye, me parece que una prefecta, sin decir ni quién, ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ni por qué, te pidió la renuncia, ¿no? Eso tampoco ha sido verificado porque simplemente no pasó. Y el presidente mencionó eso. Inauguró un puente, que está mal hecho además, ¿no? Y hay reportes de prensa de que el puente no está bien asegurado, de que tiene algunos problemas. Puente construido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Puente además provisional. No es una solución definitiva. Eso me ha quedado. La instalación de un puente mal hecho, al apuro. Y por acá me escribe una querida amiga que es de la tierra Sáchila y me lo confirma. Mal hecho, instalado al apuro, cifras falsas de empleo, cifras falsas también de seguridad, ¿no? Como la que dio la señora Palencia. Esas cosas me han quedado 6 meses de puro anuncio, de pura bronca. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que durante estos días, a propósito de esta escalada de la violencia, de las masacres, del sicariato, de las muertes, y de ver otra vez al país en los titulares de los principales medios de comunicación del mundo, por ser noticia, mala noticia además del Ecuador, por la escalada de la violencia y la inseguridad. Nosotros le hemos venido diciendo al presidente y a sus ministros, salgan de su burbuja, párenle un ratito al tema de los TikToks y den una respuesta al país para frenar a los grupos de crimen organizado que además se reproducen. Ahora hay unos nuevos pepes, ¿no? Ya no son solo los choneros, ya no son los lobos, los tiguerones, los que veníamos viendo desde hace tiempo. Ahora hay unos pepes, ¿no? Además súper creativos, recurren a Netflix, ven las series de narcos y desde ahí salen y de ahí se ponen los nombres, ¿no? Ahora hay unos pepes que andan sometiendo al miedo igual, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta del presidente una vez que han decidido salir de la burbuja, que es en el único lugar en el que además existe el Plan Fénix? Es emitir un nuevo decreto de estado de excepción, en esta ocasión para 7 provincias. Y más allá del decreto de estado de excepción, que para mí no sirve de nada, o sea, un decreto, un documento, lo que conversábamos ayer con el general Altamirano. Un simple documento, si no viene acompañado de recursos para la fuerza pública, de fuerza pública por supuesto, de políticas públicas y de decisión política, no sirve para nada. Entonces este va a ser un decreto más de los tantos que se han firmado durante los últimos 7 años, 10 en el gobierno de Moreno, 20 y pico en el gobierno de Lazo, 3 me decía el Javi en lo que va de estos 6 meses de gobierno, creo que son más de hecho, Javi, no son solo 3, son creo que, me parece que son más, una infinidad de decretos de estados de excepción. Este es uno más. Si me preguntan a mí, ¿va a servir de algo? Yo no creo que va a servir de nada. Ganaron la consulta popular que ofrecían para solucionar los problemas de inseguridad. No ha pasado nada. Subieron el IVA, dizque para financiar la guerra. No ha servido para nada. Pero ¿qué nos dijo ayer el señor Novoa al momento de anunciar este nuevo estado de excepción? Que nos encontramos en una segunda etapa de la guerra contra el crimen. Todavía no solucionamos la primera y ya vamos a una segunda etapa. En 5 meses, y esto es indignante, porque es jugar con la inteligencia de ustedes y de todos los ecuatorianos. En 5 meses hemos logrado devolverle la paz a los ecuatorianos y hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado y por eso circunscriben este estado de excepción a 7 provincias. ¿Ustedes en serio creen que en estos
en los 5 meses anteriores, porque hoy cumple 6, el país en algún momento logró recuperar la paz. Presidente Noboa, usted le puede decir a la familia de Claudia Martínez, de la funcionaria de la alcaldía de Portoviejo en Manabí, que este país ha recuperado la paz después de que su hija, su hermana, su amiga, fue asesinada cruelmente durante plenas horas del día, el pasado viernes en Portoviejo. Usted puede decirle a la familia de Martínez que este país recuperó la paz. Usted puede decirles, presidente Noboa, a los familiares de los cientos de personas masacradas, asesinadas, secuestradas en este país, que el Ecuador recuperó la paz. Usted, ¿de qué país nos habla? ¿A qué país se refiere en el último mensaje que le dio a través de sus redes sociales a los ecuatorianos? ¿De qué país nos está hablando? Porque ese país que recuperó la paz no es del Ecuador, presidente Noboa. En este país hay secuestros a diario, hay extorsiones a diario y, por supuesto, sigue habiendo sicariatos y masacres a diario. ¿Cuál es el país que ha recuperado la paz? Ese no es del Ecuador. Al menos no es del Ecuador del cual usted habla. Que tampoco es del mismo Ecuador que sale en sus videos de TikTok, en donde se dedica a viajar y cuando no está viajando, a trotar. El producto que usted sube ayer, presidente, la verdad es que es bastante insultante a la inteligencia de los ecuatorianos, que prácticamente nos hemos dejado ver la cara ya desde hace mucho rato, pero que me parece ya se va volviendo también cansón e intolerable el hecho de pretender normalizar la mentira, peor todavía el chisme, como una política pública.